Buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más a la sesión número 6 del curso de Introducción al Evangelismo de la modalidad online del Seminario Teológico Bautista de Lima. En esta oportunidad vamos a examinar un poco los principales obstáculos para un evangelismo exitoso y vamos a pensar un poco en las barreras, en los problemas o en las circunstancias que suelen presentarse tanto a nivel de iglesia como a nivel personal para poder realizar o para poder obedecer el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Un poco mirando la agenda que vamos a considerar en este día, vamos a ver básicamente 7 obstáculos: falta de capacitación, un estilo de vida sectario, la brecha cultural entre los creyentes y los inconversos, analfabetismo bíblico, falta de celo por Dios y por su obra, tal vez por desobediencia explícita o mal uso de los recursos. La idea aquí es meditar un poco, reflexionar acerca de cuáles podrían ser los principales problemas que estamos experimentando y que no nos permiten poder cumplir la orden del Señor. Tenemos que pensar que si bien la iglesia cristiana ha crecido mucho en extensión, ha crecido muy poco en profundidad. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos creyentes como en estos tiempos. Sin embargo, la mayoría de esos creyentes tienen muy poco conocimiento bíblico y por ende muy poco impacto en el mundo en el que se manifiestan, ¿no? Quisiera mostrarte que tal vez una de las cosas que mucho existe hoy son conciertos cristianos y énfasis en alabanzas y reuniones de jóvenes y cultos que tratan de hacerse, ¿verdad?, de la mejor manera, shows que tratan de hacerse con una muy buena organización. Tenemos toda una farándula realmente de cantantes cristianos y no vamos a entrar a juzgar a uno u otro, solo quiero decir que tenemos todo un montaje de espectáculos, de shows y de muchas cosas que se hacen en cierta forma a gusto de los consumidores. Sin embargo, nunca hemos tenido tan poco impacto entre la gran multitud de personas que no conocen la iglesia, que no van a una iglesia, que no tienen conocimiento del Señor Jesús, del Evangelio propiamente dicho. Pueden tener conocimiento de Dios, pero no el conocimiento del Evangelio de salvación. Muchos jóvenes, ¿verdad?, entre los cuales podemos ver de diferentes tipos, de diferentes índoles, atados a diferentes tipos de pecados, y eso no es algo extraño, es algo realmente común en nuestro país, tanto en Lima como en provincias, como en otros países, y al final hay toda una generación de adultos y de jóvenes perdidos. Entonces, un poco estamos perdiendo el enfoque de lo que realmente debe ser el cristianismo, y eso tenemos que pensar en esta oportunidad. Tal vez estamos haciendo muchos eventos, estamos haciendo muchas actividades, pero realmente esas actividades no tienen un peso, no tienen una eficacia al momento de alcanzar a otras personas para Cristo. Y vamos a pensar hoy algunos de esas razones o algunos de esos obstáculos que podrían estar deteniendo la obra de evangelización. El primero, la falta de capacitación, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque muchos hermanos no tienen el conocimiento para poder exponer claramente el Evangelio. Ya mencionaba anteriormente que muchas veces pensamos que evangelizar es simplemente invitar a mi vecino a que vaya a la iglesia, y eso no es evangelizar. Evangelizar es presentar claramente el mensaje del Evangelio. Hoy hemos estado presentando y seguiremos presentando a lo largo de este curso métodos, formas, maneras de poder hacerlo: el camino de los romanos, el cubo evangelístico y diferentes otros tipos de evangelismo. El punto es que muchos hermanos no tienen esa capacitación. Entonces, al momento que estos hermanos quieren intentar llegar a otras personas con el Evangelio, pues no saben cómo expresarse, o pueden encontrarse con preguntas que pudieran hacerles incluso hasta dudar de su propia fe, ¿verdad? Preguntas que como creyentes debemos de manejar, debemos de tener en claro.
Y eso es algo que la palabra de Dios nos manda, estar preparados para presentar razón de nuestra fe. No es el objetivo de este curso examinar todas y cada una de esas argumentaciones, eso es materia de otro curso. Sin embargo, sí queremos traer a colación que hay preguntas que los incrédulos se pueden hacer, argumentaciones, objeciones que pueden hacer al momento de que nosotros presentemos el Evangelio, y deberíamos estar preparados para saber responder a esas preguntas. Y uno de los grandes problemas actuales es creyentes que están avergonzados de la palabra de Dios o avergonzados de sus propias habilidades de poder compartir el Evangelio, básicamente porque no se han capacitado o porque sus iglesias no los capacitan para eso. El segundo obstáculo que podemos encontrar es un estilo de vida sectario. ¿Y eso a qué se refiere? No que seamos una secta, sino el estilo de vida se vuelve sectario, separatista, en el sentido de que estamos tan involucrados en nuestras propias actividades como iglesia que nos hemos separado prácticamente de los incrédulos, no teniendo contacto con ellos o incluso sintiéndonos de alguna manera inconscientemente mejores que ellos y no queriendo tener contacto con ellos, ¿verdad? Y la Biblia sí enseña que el creyente debe estar separado de todo aquel que vive una vida inmoral, pero no enseña el separatismo, ¿no? En ese sentido tenemos que ver que el Señor Jesucristo vino a este mundo y se involucró en el mundo, ¿verdad? Recuerda que una de las cosas de las cuales acusaban al Señor Jesús es que era comedor y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores, ¿no? Y eso nos tiene que decir algo muy importante con respecto a la actitud que el Señor Jesús tenía frente a los inconversos. Justamente a través de esas relaciones de amistad es donde podemos llegar al Evangelio. O sea, normalmente se obtiene muy poco fruto cuando nos acercamos a personas que no conocemos en un aire libre o en una campaña, pero tenemos mucho mayor fruto cuando nos acercamos a las personas para compartirles el Evangelio y tenemos de antemano una relación de amistad con esa persona. En ese sentido, la iglesia está llamada a ser luz en medio de la oscuridad, y no podemos ser luz desde una posición separatista. Tenemos que ser luz involucrándonos en la vida de las personas. Otro aspecto a considerar es la brecha cultural, que justamente es una consecuencia directa del separatismo. A la iglesia se le acusa, y creo que en cierto punto de manera correcta, que no estamos leyendo correctamente a nuestra generación. No sabemos lo que piensan, qué costumbres tienen, qué música escuchan, cuánto saben de Dios o qué conceptos preconcebidos tienen, y eso es algo importante que tendríamos que considerar. Los métodos evangelísticos que utilizábamos hace 20 o 30 años ya no funcionan ahora. Las generaciones que viven hoy, las generaciones de los millennials o la generación Y o los jóvenes de estos tiempos manejan otros lenguajes, otros puntos de vista, otras formas. Y si no leemos correctamente a nuestra generación, vamos a ser muy poco relevantes en el momento de poder alcanzarlos con el Evangelio, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, no cambia y para siempre es relevante, pero nuestros métodos, nuestra forma de acercarnos a esa generación justamente es la que debe de cambiar. Una de las características de la humanidad de estos tiempos es un sincretismo, ¿verdad? Donde todas las religiones de alguna manera se fusionan en un concepto panteísta, en un concepto equivocado completamente de lo que es Dios y de lo que es el Evangelio, y es nuestra responsabilidad traer luz a esos conceptos y realmente enseñar correctamente quién es Dios, qué es el hombre, cuál es la condición del hombre, qué es lo que Dios ha hecho por el hombre y qué significa la salvación por la fe en Cristo Jesús. El otro gran problema que podemos tener es que no podamos explicar eso porque de alguna manera no tenemos un conocimiento bíblico, ¿verdad? Y hermanos, la ignorancia es una decisión. Muchas personas pueden decir, no tengo las oportunidades para estudiar, pero hoy con el auge de la información y de las redes y de la información por internet, ya eso no es una excusa, ya es una excusa, mejor dicho. Se puede encontrar buena información en internet, gratuita, al alcance de todos, con lo cual uno puede prepararse, con lo cual uno puede estudiar, con lo cual uno puede repasar y poder conocer más de la palabra del Señor. Hoy tenemos infinidad de prédicas, estudios, cursos, manuales a disposición de las personas que pueden usarlas para poder crecer.
Pero si nosotros hemos tomado la decisión de no conocer más de Dios, no conocer más de su palabra, pues entonces va a ser un poco difícil que podamos ser eficaces en cuanto a la presentación del Evangelio, en cuanto a un discipulado, ¿verdad? Si yo no estoy preparado en la Biblia, ¿cómo voy a discipular a alguien? ¿Cómo voy a poder enseñar las verdades del cristianismo si ni yo mismo las sé? ¿Cómo puedo hablarle a otro del Evangelio si ni yo mismo entiendo y puedo explicar el Evangelio correctamente? A mí me preocupa sobremanera un creyente que no sabe explicar el Evangelio, porque si no sabe explicar el Evangelio, yo me pregunto entonces en qué ha creído. Entonces, ¿en qué está basada su fe? ¿En qué ha creído si no puede explicar aquello en que ha creído? Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Lamentablemente, este mundo tiene una condición de indiferencia, ¿verdad? No oigo, no veo, no escucho, no o nada, pero esa no debe ser la actitud de la iglesia. Otro aspecto que tenemos que también considerar es la falta de celo por Dios y por su obra. Y la Biblia nos manda a ser un pueblo celoso de buenas obras, a ser un pueblo celoso de tener comunión con Dios, y el celo debe manifestarse no en la forma de un fanatismo religioso, sino más bien por el deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en este mundo, el deseo de que muchas personas más conozcan del Señor, el deseo de que el nombre de Jesús sea proclamado, sea creído, sea obedecido. Ese debe ser el motor que debe impulsar las actividades y las acciones no solo de los creyentes, sino de las iglesias. Y a veces estamos más preocupados por construir templos que por evangelizar, o estamos más preocupados por no sé, algunas actividades económicas o por algún tipo de actividad que no está relacionado directamente con el hecho de que el nombre del Señor sea proclamado, creído, sea obedecido y se cumpla la gran comisión. Caemos entonces pues en una pasividad, en una mediocridad, en una apatía, que es todo lo contrario al celo de Dios. No tengo el tiempo para entrar en esto, pero en Malaquías capítulo 1 del 6 al 14 nos dice, es revelador esto, porque el Señor nos habla de cómo se debe de servir a Dios, y se debe de servir a Dios con excelencia, porque Él es el gran Rey, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser servido con excelencia, ¿no? Y una de las personas en la Biblia que podemos identificar por su celo, no solamente era Pablo, no solamente era este gran siervo del Señor, sino el mismo Señor Jesucristo. Vemos cómo al ver la casa del Señor llena de mercaderes, Él enciende una ira santa y expulsa a todos estos mercaderes, y dice la Escritura que allí se cumple este texto que dice: el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Ese es el deseo ardiente de que la gloria de Dios no sea manchada por otros intereses personales, que justamente uno de los problemas que impiden, o uno de los obstáculos que impiden que podamos obedecer, que como iglesia, como creyentes, digamos, no solamente el adorar a Dios, pero el predicar su palabra, el predicar el Evangelio es prioridad en los programas, es prioridad en el calendario, es prioridad entre las actividades que hacemos, ¿no? Predicar el Evangelio, hermanos, debe ser prioridad. Plantar iglesias, discipular, es algo que debe ser prioridad en cualquier actividad de la iglesia. Nada es más importante que eso. Otro punto también que es un obstáculo para poder servirle al Señor es la desobediencia explícita, ¿verdad? Simplemente es el hecho de alguna manera pueda ser una rebeldía abierta, o sea simplemente una rebeldía por inactividad. El punto es de que hay creyentes que simplemente no lo hacen, no evangelizan, sabiendo que deben hacerlo, no lo hacen. Iglesias que sabiendo que deben de ganar almas no lo hacen, no se esfuerzan, ponen una y mil excusas: no hay tiempo, no hay dinero, no hay fuerzas, no hay recursos, el lugar donde estamos no hay gente, no ganamos gente. Pero realmente la desobediencia es desobediencia, independientemente de las excusas que nosotros pongamos, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros tenemos que pensar es que si Dios nos ha mandado, eso ya es un mandato explícito. El no hacerlo es desobediencia explícita, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Si nosotros decimos que somos creyentes y que decimos que amamos a Dios, pues entonces tenemos que evidenciar ese amor con obediencia.
Otro obstáculo es el mal uso de los recursos, ¿no? Y eso es algo que siempre voy a mencionar a lo largo de este curso, porque la prioridad de la iglesia son dos cosas: el cumplimiento del gran mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, y el cumplimiento de la gran comisión. No hay otra cosa más importante para la iglesia. En ese sentido, como iglesia del Señor, tenemos que entonces pensar y evaluar las actividades que realizamos a la luz de estos dos grandes propósitos, y cualquier actividad que no sume, que no colabora, que no contribuya a ese propósito, pues no deberíamos de realizarlo simplemente. Los recursos que la iglesia recibe por la gracia del Señor deben ser utilizados ¿para qué? Para sostener a los siervos de Dios como manda la palabra, para los gastos básicos de la iglesia local, para los esfuerzos evangelísticos en la iglesia, fuera de ella, para las misiones, para el sostenimiento de misioneros, para el apoyo a todo esfuerzo evangelístico. Y esas deberían ser las prioridades que toda iglesia debería de tener. Ahora, para usar bien los recursos se requiere una buena administración. Se requiere que la iglesia esté organizada, se requiere que la iglesia maneje un software o por lo menos un control de sus ingresos, de sus gastos, que la iglesia esté debidamente administrada. Y tal vez una iglesia grande puede tener un administrador y puede tener todo un sistema de control, pero una iglesia pequeña también puede llevar un manejo tal vez un poco más rudimentario, pero también puede mantener un manejo de su información para poder utilizar los recursos que Dios da, utilizarlos sabiamente. Siempre vuelvo a repetir, bajo la luz de poder amar a Dios con todo nuestro corazón y predicar su evangelio. Eso debe ser la principal prioridad. Entonces ese es el propósito de la iglesia local. Eso es lo más importante. Recuerda, si no estamos evangelizando, si no estamos siendo discípulos, si no estamos apoyando las misiones, si no estamos creciendo en nuestra santidad personal, en nuestra comunión con Dios, entonces, ¿qué sentido tiene la iglesia? No es diferente de cualquier club, no es diferente de una ONG, no es diferente de cualquier organización social. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, es casa del Dios viviente. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, hermanos. Concluimos entonces pensando en esto. ¿Hay grandes obstáculos para la evangelización? Sí, pero muchos de ellos se derivan de un mal entendimiento del propósito de la iglesia local. Si nosotros tenemos claro cuál es el propósito de la iglesia local, si tenemos claro cuál es nuestro propósito como creyentes en esta tierra, entonces va a ser más fácil que podamos filtrar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos y las cosas en las cuales nos involucramos a la luz de estas cosas, porque realmente el gran mandamiento y la gran comisión vienen a ser filtros que nos ayudan a considerar: debo hacer esto, no debo hacer esto, esta actividad que se está proponiendo en la iglesia, debemos hacerlo, ayuda a que la gente ame más a Dios, ayuda a que personas incrédulas conozcan más de Cristo. Sí ayuda, entonces hagámoslo, y si no ayuda, entonces no lo hacemos simplemente. Cuando no tenemos claro cuáles son los propósitos que debemos tener como iglesia local, va a ser un poco difícil, o va a ser, mejor dicho, más fácil que podamos perder el tiempo o desviarnos de las cosas de las cuales no tenemos que hacer simplemente porque no tenemos claro cuál es el norte. Hay grandes bendiciones, hermano, cuando nos sujetamos a obedecer a Dios, cuando le adoramos y le amamos con todo nuestro corazón, y cuando predicamos su palabra constantemente y buscamos que la gente sea salva, porque estamos así haciendo y procurando la gloria de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con la mediocridad, con la impuntualidad, con todos los aspectos que a veces encontramos en las iglesias, porque es un cáncer en la iglesia del Señor. Mucho cuidado con eso, hermanos, y cuidado con perder la pasión por Dios y por predicar el evangelio. Es algo que nunca debemos de perder, es algo que siempre tenemos que hacer todo el tiempo, constantemente, porque es la forma en la que Dios es glorificado y es el norte que nosotros debemos de seguir como cristianos, hijos de Dios. Para la próxima semana, un paso sobre la última diapositiva, y ya deben presentar su reporte de lectura y análisis del libro Círculos Concéntricos. Espero que ya lo hayan estado leyendo para que no se les acumule toda la tarea en una sola semana. Ya lo había mencionado, lo había comentado antes. Entonces, la próxima semana es ya el tiempo para poder presentar ese análisis. Un análisis crítico, por favor. No solamente es una copia y pegar, no es un simple resumen, es un resumen, pero también un análisis crítico de lo que entiendo, de lo que me parece, de mis argumentos a favor o en contra de lo que el autor presenta en ese material.
Entonces, hermanos, y más, quedamos para la próxima semana. Que Dios les bendiga. Adelante.